lo pongo a grabar en la nube, lo dejo en la nube, ¿no, Marcelo? Ahí lo dejé grabando y voy a conectarme a 220, así no se me apaga en un momento. Bien, habíamos dicho, chicos, que bueno, la forma de transferencia de información a través de USB era por medio de reportes. Ustedes, les hago una consulta, ¿ustedes han visto en la materia, o en algún, no en la materia, sino en la cursada de la carrera, alguna materia vinculada mostrar cómo es que funciona esta biblioteca de USB. Y les voy a mostrar cuáles son las APIs que en este caso uso, pero que ustedes podrían usar la que quieren. O sea, estamos de acuerdo en que yo uso Qt, pero ustedes podrían usar la aplicación sobre PC que quieran, siempre y cuando admitan comunicaciones de qué tipo de clase USB. ¿Cuál estamos usando? USB, ¿de qué tipo son los dispositivos que estamos conectando? No, el acrónimo. HID. Siempre y cuando la aplicación admita comunicaciones de tipo HID vía USB, pueden usar la que quieran. En este caso voy a mostrarles Qt. Ahí está viendo. Ahí está. Conectate. Me estoy conectando. Ahí estás. ¿Aparezco? Sí. Recording in progress. Ahí estamos. Estamos con el audio, ¿no? ¿Sí? Sí, para que... Acá el micrófono. No, ya lo corté, pero... Genial. Perfecto, listo, chicos, perdón, ahí tuve un problema de conectar la PC a 220, crashó todo y ya la recuperé. Les decía acá a los chicos, a los compañeros suyos en clase, les voy a mostrar, en este caso, un formulario armado, vía Qt Creator, qué ventaja tiene respecto a, por ejemplo, Visual C, Visual C Sharp, o lo que ustedes quieran, que es multiplataforma. Ustedes van a Linux y es el mismo software que les estoy mostrando, no cambia absolutamente nada. Solamente que tienen que bajar, obviamente, el instalable para Linux. Pero la gran ventaja que tiene respecto a lo que es alguna línea, por ejemplo, de Visual, lo que ustedes quieran de Visual, o PHP, o el lenguaje que ustedes quieran, es que es un entorno multiplataforma, multisistema operativo y open source. Eso está buenísimo desde el punto de vista, digamos, de lo que es el licenciamiento de la plataforma. Quien haya trabajado en lenguaje visual sabe que esto básicamente que ven acá, que es la pantalla de aterrizaje, es un formulario, y básicamente lo que ustedes quieran agregar es todo gráfico. Eso no sé si alguna vez lo han hecho, por ejemplo, un radio button,
no sé, un tool button, todo lo que ustedes quieran agregar que tenga que ver con el formulario, lo hacen en forma gráfica, ¿bien? En mi caso, lo que yo tengo son dos textbox, un textbox de envío de datos, un textbox de recepción de datos, el botón de conectar y el botón de enviar información. Bien, un formulario muy sencillito armado. Recuerden ustedes que si seleccionan el botón, pueden, digamos, ver cuál es la acción asociada a ese botón. O sea, en mi caso, bueno, es el botón enviar BT, lo llamé así. Ahí volví a compartir. No sé si quedó grabando. Sí, quedó grabando, sí. A mí me parece que está grabando. Bien. Chicos, lo que les decía es que yo linkeé una biblioteca externa del tipo libusb, donde pueden buscar la información del libusb. Básicamente es libusb.org. En este caso, yo me metí simplemente para mostrarles un poquitito en qué consiste. Es una API, ya viene embebida, en donde ustedes lo único que hacen con libusb es utilizar las APIs necesarias para establecer una conexión. Tiene dos modos de trabajo. Uno es el modo sincrónico, que es el más sencillo y el que vamos a ver hoy en clase, y otro es el modo asincrónico, en el que tiene mayor funcionalidad y mayor provecho de las comunicaciones, pero a efectos de mostrar una comunicación de envío de datos y de recepción de datos, con el modo sincrónico nos va a alcanzar y nos va a recontra sobrar, de hecho, ¿bien? Acá tienen un montón de información, o sea, basta con que ustedes vengan a Data Structures para ver todas las estructuras que conforman la biblioteca, cuáles son las APIs que nosotros vamos a usar. Ahora se las voy a ir marcando, no son demasiadas. Y tienen un detalle general de, bueno, la forma de inicializar un proyecto vía libusb, etc. Entonces, ¿cuál es el colorario de todo esto? Se tienen que bajar ustedes la biblioteca libusb, la incorporan dentro de su proyecto, y ahora vemos cómo la linkean, ¿bien? En mi caso ya la tengo linkeada. Si ustedes la quisieran linkear, basta con que hagan botón derecho, Add Library, y acá seleccionan el tipo de library que ustedes quieran utilizar. En este caso sería un external library. ¿Bien? Siguiente, la buscan. El archivo es un .lib. O sea, lo buscan. Está congelada tu pantalla. ¿Sí? Buscan entonces la biblioteca. En este caso sería una biblioteca del tipo dinámica. Y se lo embeben. Ya lo dejan embebido y linkeado a su proyecto. Insisto, obviamente que el core de la materia no es que vean el trabajo con formularios, sino que la idea es que ustedes vean un poco por encima, digamos, cómo es que se establece una conexión del tipo Custom Match ID. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que generé? Al generar, digamos, al hacer ustedes botón izquierdo, un solo clic sobre el botón conectar, les va a vectorizar acá el formulario. Y acá en donde básicamente toman la determinación de establecer la conexión con el dispositivo USB. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me genero una variable i, le asigno, digamos, al detalle de conectado. Utilizan la API libusb init, que es para inicializar la estructura del USB. Obtienen un listado de dispositivos conectados mediante el libusb get device list. Bien, mediante esa API ustedes pueden obtener un listado de todos los dispositivos USB que conforman al bus, cualquiera sea. Tengan en cuenta que en ese sentido USB es transparente, no es que algún dispositivo puede estar encriptado, puede estar fuera, no, ustedes obtienen el listado completo. Con QDebug básicamente ustedes lo tienen que comparar con un printf. El QDebug es para mostrar mensajes por debajo en pantalla, que de hecho ahora los vamos a ver cómo aparecen.
básicamente lo que yo muestro es la cantidad de dispositivos conectados. USB. Tengan en cuenta una cosa muy importante, mi PC va a tener muchos dispositivos USB y no se va a condecir con los que yo tengo conectados. ¿Por qué? Porque internamente ya hay dispositivos USB conectados con el mother. Eso lo tienen que tener en cuenta, por ejemplo, no sé, algún dispositivo del parlante. El parlante de la PC no está conectado vía un plug de 3,5, claramente conforma parte del bus USB. O sea, ustedes van a ver que mi PC va a tener varios dispositivos conectados y no necesariamente son los que están externamente conectados, sino conectados en general al bus. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hago? El device descriptor. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando un poco de los descriptores? Básicamente los descriptores eran vectores para nosotros de información, en donde el dispositivo le decía qué tipo de dispositivo era, si era un dispositivo HID o si era alguna otra clase, el consumo. Bueno, había un montón de descriptores en donde básicamente ustedes tenían device descriptor, configuration descriptor, endpoint descriptors, class descriptor, que es el HID descriptor. O sea, hay muchos descriptores que se pasan en el proceso de enumeración, en donde básicamente el dispositivo le da la información al host de su característica, de su configuración. ¿Ok? Fíjense acá. O sea, básicamente lo que hago es listo los dispositivos que obtengo y después pregunto por un Product ID y un Vendor ID particular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la única forma en la que yo puedo identificar a mi dispositivo. Yo lo que voy a preguntar es, che, mi dispositivo ¿tiene un Product ID del tipo 0x5910? Me van a decir, ¿qué es eso? Bueno, es el Product ID que yo le asigné a mi dispositivo cuando lo creé. Y tiene un Vendor ID de, en este caso no me acuerdo cuál era, 0x0483, que es justamente el Vendor ID de ST. No es por cualquier cosa que lo pongo, sino justamente es el de ST. Y bueno, y acá me muestra la información, o sea, vía QDebug, o sea, vía printf, vía un print en pantalla, me va a mostrar el número de dispositivo, la cantidad de configuraciones que tiene, o sea, voy a leer los campos de los descriptores, básicamente para mostrarlos, nada más que eso. El Vendor ID, el Product ID, el Device Class, el Serial Number, o sea, son todos campos que se fueron transfiriendo en el proceso de numeración entre el device y el host, ¿ok? Básicamente, ¿cómo funciona? Lo abrimos. Fíjense, le voy a dar un play. Esperen que acá me molesta. Sobre el lado izquierdo tienen la parte de play como para correr el programa. No lo voy a guardar, no me interesa guardarlo. Y fíjense, en principio, bueno, el botón enviar viene cancelado, lo dejo cancelado y lo habilito únicamente cuando conecta contra un dispositivo que matché mi product y mi vendor ID. O sea, si yo le doy conectar, como tengo conectado un dispositivo, fíjense que acá abajo me mostró todos los printf que les estaba hablando. Vieron que en un momento decía hay X cantidad de dispositivos conectados. Bueno, tengo 9 dispositivos, porque tengo mi dispositivo, tengo mi mouse, tengo el stick, ya ahí tengo 3. Y después internamente mi PC tiene varios más que no conforman las conexiones externas. Bien, el dispositivo mío, o sea, el stick que yo estoy conectando es el número 4. ¿Hasta qué número máximo admitía USB asignar como dispositivos? ¿Se acuerdan cuántos eran? 127. Y el dispositivo 0 estaba reservado para el proceso de enumeración. O sea, cuando yo conecto un dispositivo que se está enumerando, en ese momento le asigna el 0. Una vez que termina la enumeración, le asigna del 1 al 127. Tengan en cuenta eso. Bueno, mi dispositivo en este caso es el 4, o sea que el host, dentro del proceso de enumeración, le asignó el número 4. No, ojo que eso es otra cosa, eso es un virtual COM. Es otra clase de conexión que no es Human Interface Device. Cuando vos querés generar una comunicación del tipo COM virtual, es una clase que no es HID, es una clase distinta de comunicación en donde ahí sí necesitas drivers. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. No es una comunicación HID. Esto es un USB nativa. Lo que estamos haciendo es USB pleno. El COM virtual en realidad es una comunicación USB rara, porque estás generando un pipe de comunicación del tipo COM, del tipo serie, sobre un bus USB. ¿Bien? Son cosas distintas, eso ténganlo en cuenta. Bueno, Vendor ID, Product ID es el que yo ya les mostré. Device Class 0, Serial Number 3, todos estos datos en realidad los está sacando de los descriptores que le pasó a mi dispositivo. Si ustedes no recuerdan, nosotros habíamos visto algún pequeño repaso en la primera clase que vimos de USB de dónde estaban los descriptores, que es lo que les quiero mostrar ahora. Los tenemos, creo que acá estaban. A ver. Perdón, en este no estaban. Acá están. Todos estos chicos son los descriptores, en el que están básicamente en uno de los archivitos que conforman la biblioteca USB. Estoy hablando del microcontrolador ahora.
son todos los descriptores que conforman a mi dispositivo. Hay uno de los campos, que es el que de hecho les quiero mostrar ahora. A ver si lo tenemos. A ver. Bueno, no lo tengo acá a mano, pero hay uno de estos campos que, por ejemplo, estamos viendo que tiene que ver con el Vendor ID, en donde va a estar el campo del Vendor ID. Hay otro que es el Product ID. Y después tenemos información, por ejemplo, el endpoint, el tamaño del endpoint de entrada. ¿Bien? El endpoint de entrada que nosotros estamos usando, nuestro dispositivo es Custom HID, ¿estamos de acuerdo? Es un tipo Custom HID. ¿Qué endpoint estamos usando? Primero, para el proceso de numeración, ¿qué endpoint estamos usando? Cuando un dispositivo se numera, ¿qué endpoint utiliza? ¿El endpoint? 0. ¿El endpoint 0 qué endpoint era? ¿Era un endpoint de qué tipo? ¿Se acuerdan? De control. De control. Acá va a haber que agarrar los manuales, chicos, de USB, hay que repasar. El endpoint 0 era un endpoint de control. Se utilizaba para el proceso de enumeración. Una vez que terminaba el proceso de enumeración, el endpoint 0 no se usa más. ¿Bien? Queda ahí en la basura. Ahora, ¿un dispositivo USB puede no tener el endpoint 0? No puede, porque si no, no puede enumerarse. Es la forma en la que se pone de acuerdo con el host. Es decir, cuando me enumero hablamos por el endpoint 0, después hablamos por otro. Bueno, nuestro dispositivo HID, en este caso del tipo Custom HID, tiene el endpoint 0 bidireccional, es decir, endpoint 0 de entrada y endpoint 0 de salida, y el endpoint 1 bidireccional también. Me estoy generando endpoint 1 de entrada y endpoint 1 de salida. ¿Por qué? Porque esto no es como el mouse. ¿Se acuerdan cuando vimos el mouse? ¿El mouse qué tipo de endpoint usaba? ¿De entrada o de salida? O sea, usaba el endpoint 0 bidireccional para enumerarse, después no lo usaba más, y después usaba el endpoint 1 como interrupción, era un endpoint de interrupción de entrada. En nuestro caso vamos a usar endpoint 1 de interrupción de entrada y endpoint 1 de interrupción de salida, ¿bien? Para tener el doble flujo de información. ¿Eso dónde lo hacemos? Acá. Fíjense que justamente es el descriptor de los endpoints. Es donde le indica a nuestro dispositivo, al host, qué cantidad de endpoints tiene y qué tamaño van a tener. Esto se los muestro obviamente que no hace el core de nuestra materia, en lo absoluto, pero sí les hago una descripción rápida. Por ejemplo, ¿cómo se compone un endpoint? El primer argumento que recibe es el tamaño del endpoint, ¿bien? La cantidad de bytes que van a conformar al endpoint. Fíjense que estos justamente son 7. ¿Bien? Tenemos 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, y con el de tamaño se hacen los 7. O sea, el primer byte que recibe es el tamaño. Después, el tipo de endpoint, que en nuestro caso es un endpoint de interrupción. Me van a decir, bueno, Juan, ¿cómo sé que 5 es de interrupción? Bueno, van a tener que ir al manual, ahí sí. Es decir, che, ¿cómo describo un endpoint de interrupción? Bueno, mandale el campo 5. Todo esto, ¿por qué no lo explico? Porque en realidad no les doy ningún valor agregado explicándole campo por campo. Eso uno va a un manual y dice, el primer campo pongo esto y es interrupción. Punto. Después viene la dirección, 0x81. ¿Qué significa 0x81 en dirección? ¿Saben lo que es un nibble? En la mitad de un byte. Bueno, agarran un byte, tiene 2 nibbles, la parte alta y la parte baja. El nibble inferior es el número de endpoint, o sea, 1, el endpoint 1. Y el bit más significativo del nibble superior, si está en 1, es una input, es el 1 de input de entrada. O sea, 0x81 está indicando que es un endpoint, el endpoint 1 ¿de qué? De entrada, genial. Después, bueno, tienen el tamaño del endpoint, que en este caso yo lo dejé de 64 bytes, o sea, dejé el endpoint máximo. Tengan en cuenta que una transmisión del tipo interrupción, como la que estamos trabajando, no puede ser mayor a los 64 bytes. En este caso llevé al máximo el tamaño del endpoint de entrada. Bueno, y después lo que tienen es el intervalo, que es 0xa en este caso. ¿Se acuerdan que es cada cuánto puleaba el host al device? Básicamente acá lo que le está diciendo el device es, che, cada 10 milisegundos, porque esto es múltiplo de 1 milisegundo, ¿no? Cada 10 milisegundos vos puleame a ver si tengo información. 10 milisegundos me parece para una aplicación del tipo HID más que suficiente. ¿Bien? Tengan en cuenta que no, o sea, esto no le garantiza que el host lo pulee cada 10 milisegundos. Uno le dice, cada 10 milisegundos yo voy a tener información. Y después el host puede pulearlo cada 10 milisegundos, como por ahí no puede, y no se lo hace cada 20, cada 30 o cada 40. Eso va a depender
de la disponibilidad que tenga el host en ese momento. ¿Bien? Bueno, ya tienen en claro entonces cómo se describe un descriptor de endpoint. Hacemos lo mismo para abajo. Primer byte, tamaño, 7. Segundo byte es el tipo de endpoint. Ya sabemos que 5, ¿qué era? ¿Un endpoint de qué? ¿Con qué endpoints estamos trabajando nosotros? Vinieron mal dormidos. Los endpoints pueden ser de control, pueden ser isócronos, que no lo mencioné porque no viene en la materia, puede ser a granel, bulk, que es otro tipo de transferencia, o puede ser de qué tipo, que es la que vimos en la clase pasada y la que les dije hace 5 minutos. Interrupción. Es un endpoint de interrupción. El número 5 en este campo quiere decir que el endpoint que se está describiendo es un endpoint de interrupción. Bueno, el address, fíjense que en este caso no es 0x81, es 0x01. Entonces, ¿qué les está diciendo el address 0x01? Es el endpoint ¿qué? ¿De qué? ¿Qué sería? ¿Qué número de endpoint es? El nivel más bajo es 1. 0 es de salida, output. No, pero el nivel más... perdón. Desde salida... El endpoint 1 de salida. Arriba teníamos endpoint 1 de entrada. Es fácil de acordarse ustedes. Un 1 se parece a un input. O sea, el 1 es input. El 0 es output. O sea que tenemos ya definido un endpoint de entrada y un endpoint de salida. ¿Qué tamaño tiene este endpoint de salida? 64 bytes también. Ustedes ven 0x40, pero es hexadecimal. O sea, 40 hexadecimales, 64 en decimal. O sea que fíjense, ya definí doble endpoint. Tenemos el endpoint 1 de entrada, 64 bytes de tamaño, endpoint 1 de salida, 64 bytes de tamaño. No voy a volverlos locos y torturarlos con todos los descriptores, pero yo lo único que les presenté recién fueron los endpoints, perdón, los descriptores de endpoints. Tengan en cuenta que hay muchísimos más. Está el descriptor de configuración, el descriptor de clase, el descriptor de, bueno, el configuration descriptor que ya se los dije, el descriptor de interfase, el descriptor de dispositivos. Hay un montón de descriptores. Yo agarré el más fácil para mostrarles porque no los quiero volver locos. Pero por ejemplo acá, fíjense, ¿qué se está definiendo acá? Se los está dando el nombre, ahí los está ayudando el nombre. ¿Cuál es el endpoint que se está definiendo en esta etapa? El 0. El 1 ya los describimos en los descriptores de endpoints. El 0 no necesita un descriptor de endpoint. El 0 se pasa dentro de lo que es el descriptor de dispositivo. ¿Bien? Lo que estamos diciendo es que el endpoint 0 tiene un tamaño, bueno, en este caso justamente no está tan fácil, pero tiene un tamaño de 4 bytes de entrada, 4 bytes de salida. ¿Ok? Bueno, no los voy a torturar con todo esto, tengan en cuenta que acá están todos los descriptores necesarios. Sí me interesa que nos quedemos ahora con el proceso de transferencia de información. Donde lo hacemos un poquito más para abajo. Bien. ¿Esto les suena conocido? Send Report. Lo trabajamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Basta con que ustedes llamen a Send Report de la misma forma en la que veníamos trabajando en la clase pasada para que el dispositivo mande un reporte a la PC. Después ustedes van a tener que desarrollar la aplicación en la PC para que la levante esos datos, porque si no esos datos se pierden. Si fuera un mouse, ya ustedes saben que el mouse ¿cuántos bytes manda? Por cada reporte. 4. Bien. Botones, X, Y rueda. 4. En este caso, el Custom Human Interface Device que acabamos de generar. ¿Qué tamaño de endpoint le puse yo? Se los acabo de mencionar. Dentro de los descriptores de endpoints. ¿Cuánto? 64. Le generé tamaño 64. ¿Qué quiere decir? Que ahora en lugar de transferir 4 va a poder transferir hasta 64. O sea, me permite transferir un flujo de información grande. ¿Y cada cuánto tiempo me lo va a permitir transferir? Cada 10 milisegundos yo puedo transferir 64. 64, 64, 64. Esa es la forma en la que va trabajando. Cuando les mostré la parte del reporte, es un dato que el IO Configuration te permite tocar, correcto. Ahí vos podés poner, en vez de 0xA, podés poner 0xB y son 11, 0x6 son 12, eso es configurable, y ese dato que vos ponés te lo aterriza en el descriptor. O sea, ¿qué pasa? Si yo vengo y lo toco acá es lo mismo, nada más que estaría tocando algo que me lo generó automáticamente el configurador. ¿Ok? Bueno.
Lo que les estaba mostrando era la API que se encargaba del envío de información. A ver si les muestro. Esta. En nuestro caso, ¿con cuál vamos a trabajar? Con SendReport y con ReceivePacket. Esas son las dos formas. En realidad tenemos una que es Data In y Data Out, pero esas están de más bajo nivel. Básicamente con ReceivePacket nos quedamos con la información que fue recibida y con SendReport podemos mandar información al host, en este caso. ¿Bien? Tengan en cuenta que SendReport es enviar un reporte desde el dispositivo, es decir, y les hago hoy es el día de las preguntas difíciles. SendReport, ¿qué endpoint escribiría? ¿Un endpoint de entrada o un endpoint de salida? SendReport es desde el lado del microcontrolador. O sea, yo me pongo en el microcontrolador y pongo SendReport. Ustedes cuando... No, acordate que estás en el dispositivo, en el micro. Ustedes cuando escribieron el mouse, ¿se acuerdan que escribieron SendReport y le estaban mandando a la PC? Entonces sería un endpoint ¿de qué? De entrada. O sea, básicamente, siempre que llamen a SendReport, ustedes estarían escribiendo un endpoint de entrada. En nuestro caso, ¿cuántos endpoints de entrada tenemos configurados? ¿Cuál? Uno. ¿Cuál es? ¿El endpoint qué número? No, ese es el número de dispositivo. El endpoint 1. ¿Se acuerdan que recién vimos 0x81 o 0x01? No hay endpoint 5. ¿Dónde? ¿Pero dónde lo...? Así lo repasamos. Estamos repasando el 5 de la interrupción. Claro. A ver, no, está bien. Asociamos el número 5 a interrupción. Ahí lo... Creo que era en tipo. Sí. Ahí se lo repaso, así lo... nos quedamos todos tranquilos. No, a ver, lo repasamos así nos quedamos todos tranquilos. Acá está. Lo que yo les decía es que es el endpoint type. O sea, diciendo endpoint type 5, lo que le estamos indicando que es el endpoint de interrupción. El valor 5 significa interrupción. Si fuera 6 significa val, si fuera 7 significa isócrono. Pero no es número de endpoint, simplemente es tipo de endpoint. Bien, el tipo de transferencia que va a tener ese endpoint. El número de endpoint lo hacen acá, con endpoint address. Si es 0x81, como es este caso, es un endpoint de entrada, el número 1. Si es 0x01, es el endpoint de salida, número 1. ¿Bien? Pero tengan en cuenta que en los dos casos el descriptor, el tipo de endpoint va a ser siempre 5 porque son endpoints de interrupción, tanto de entrada como de salida. Bien, entonces nos queda claro que cada vez que llamamos a SendReport, lo que estamos haciendo es escribiendo un endpoint de entrada. Bien, enviándole información al host. ¿Qué es lo que hago básicamente acá? Un loopback, el famoso perro que se muerde la cola, lo que llega lo reenvía. Bueno, ¿qué hace básicamente la tarea? Memcopy, ¿saben lo que es? Sí. ¿Para qué sirve? Se los dice el nombre. Se los dice el nombre para copiar memoria. Lo que hace es el segundo argumento, o sea, state, la variable state, la copia en la variable buffer. Bien, o sea, Tom, en realidad no es la variable. El puntero state lo copia en el puntero buffer y en el tercer argumento le dicen la cantidad de bytes a copiar. O sea, le estás diciendo, che, copiame desde esta posición, que es state, a esta posición que es buffer, 64 bytes seguidos. ¿Ok? Para eso se utiliza memcopy, para copiar memoria. No es ni más ni menos que un for que toma un puntero otro y empieza a copiar. Ni más ni menos que eso. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que hace el dispositivo? Hace un SendReport. ¿Por qué? Porque básicamente en state, digamos, ya le viene armadita la información que recibió. Y con SendReport lo que ustedes están haciendo es mandando en buffer los bytes que fueron recibidos. O sea, lo que recibieron lo reenvían. Para eso simplemente sirve esto. Tienen que tener en cuenta que va a vectorizar acá. Yo ahora me voy a poner un breakpoint y se los voy a mostrar. Mi código de microcontrolador va a vectorizar acá cada vez que el host cada vez que el host le envíe información. Es decir, que cada vez que el endpoint de salida sea escrito. Cuando se escribe el endpoint de salida, vectoriza acá. Bien, out event. ¿Cómo le mandamos? Ahora se los muestro.
No, ahora lo vemos. Run, déjame hacer un debug. Vos me hablás desde acá. Acordate que la aplicación la armé yo, o sea que acá podemos jugar nosotros con lo que querramos. Esperá que la cierro. Y déjame hacer alguna pregunta. José y Joaquín, ¿vienen bien? Sí, sí. Bueno. A ver, acá vos me habías preguntado, Lenzi, ¿cómo mandamos la información? Básicamente, utilizando la API, espera que voy a minimizar esto. Cuando yo toco el botón enviar, vectoriza acá. O sea, mi formulario vectoriza acá porque lo configuré para eso. Main window es el formulario y on enviar button click es el evento de cliquear el botón. Hace un montón de cosas, bueno, genero vectores, etcétera, etcétera, pero lo que a mí me interesa es acá. Leave interrupt transfer es básicamente el envío de información. Y leave interrupt transfer es la recepción de información. Fíjense que son iguales, para recibir y para enviar es lo mismo, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero ¿qué cambia? ¿Qué argumento cambia a ustedes que les llama la atención? Eso es un vector, eso yo le puedo poner lo que quiero. Hay un argumento que a ustedes les tiene ya que prender una lamparita. Es lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan? 0x01, a ver si nos queda esta vez, 0x01 es un endpoint de qué? De salida. Bien, entonces al ser un endpoint de salida, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy enviándole desde el host al device. Y acá automáticamente lo que hago es envío y después me quedo recibiendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me quedo leyendo un endpoint de entrada. El micro lo que hace es un loopback, lo que recibe te lo reenvía. Ahora, si no te lo reenvía, la aplicación se queda colgada, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Porque es bloqueante, esto es completamente bloqueante, se queda ahí esperando. Esto es configurable, o sea, una de las, ves que el último argumento es el timeout, eso es configurable. Si le pones 0 es Eternum, quédate ahí. ¿Bien? Todo esto tengan en cuenta que está en la bibliografía del libUSB. El libUSB es una biblioteca que para transferir información utiliza esta API. Si ustedes pueden bajarse otra, lo pueden hacer tranquilamente, o sea, eso es una cuestión de gusto de cada programador. Yo uso esa porque es la más sencilla, nada más. Bueno, ¿qué es después lo que hago? O sea, acá lo que hago es el envío y la recepción de información. Después hago un lacito for en donde básicamente termino mostrando abajo, fíjate que uso un QString, termino mostrando abajo en la pantallita de abajo, en la consola de abajo, los datos recibidos. Para eso hago toda esta vuelta de tuerca acá. Todo lo que es el parseo de información, simplemente para mostrarles abajo en pantalla los datos recibidos, nada más que eso. ¿Bien? Bueno, permíteme abrir. Ahí estamos. A ver. Ahí está. Ven que acá le estoy dando conectar y no me inicia, no me habilita el botón enviar. O sea, yo abrí mi formulario, estoy intentando conectar, pero no me permite y no me habilita el botón enviar. ¿Por qué es eso? No sé si recuerdan, cuando venimos al evento, pero del botón conectar, no del botón enviar, del botón conectar, yo la condición que pedía para habilitar, ven que acá habilito el botón, fíjense, botón enviar, set enable true. Esto básicamente es una API necesaria por Qt para habilitar los botones. Para habilitar los botones, ¿qué condición se tiene que dar en mi bus USB? Dentro de mi vendor y mi product, las dos, fíjate que es un ampersand. Pregunta por vendor y por product. Si no encuentra ningún dispositivo con mi vendor y con mi product, no me habilita el enviar. Me lo deja bloqueado. Es una cuestión de seguridad nada más, para no estar enviando datos a un dispositivo que no sé si está. Así que lo que vamos a hacer es, venimos acá, vamos a correr, ahí está, fíjense, corrí la aplicación, se conectó, ya se escuchó el ruido de conexión, y ahora sí, con el Qt de fondo, conectar. Fíjense cómo conectó, ahora sí. ¿Por qué? Porque lo encontró dentro, digamos, de la barrida del lacito for, un producto con el vendor ID y con el product ID correspondiente.
Acá está el detalle, o sea, hago el repaso a ver si ahora que estamos más duchos con el repasito que hicimos nos queda claro. El número del dispositivo no tiene nada que ver con los endpoints, lo que les estoy diciendo acá. Es el número de dispositivo que el bus, o sea, que el host del USB me asignó. Número 4, puede ser número 20, puede ser número 30. ¿Cuál es el valor máximo? 127, no puede ser 128 ni 256. De 1 a 127, esos son los dispositivos, la cantidad, digamos, de variaciones que puede asignar mi host USB. Siempre hablando en USB 2.0, nada que ver con USB 3.0 ni 3.1, que es otro cantar. ¿Bien? Bueno, tiene una cantidad de configuraciones. ¿Por qué es esto? Los dispositivos USB pueden tener más de una configuración. ¿Qué dispositivo USB se les ocurre, por ejemplo, que pueda tener más de una configuración? ¿Un mouse puede tener más de una configuración? Es un mouse. ¿Un teclado? Es un teclado. ¿Y un teclado con mouse? Por ejemplo, ese podría ser uno. Un joystick, que pueda trabajar en una configuración o tipo mouse. Ahí tenemos que empezar ya a pensar ¿vieron los joysticks, por ejemplo, de los PTZ para ver cámaras? Con pads, o hay joystick con teclados. Eso, bueno, ya ahí es cuando empezamos a tener más configuraciones. Tengan en cuenta que yo le puedo poner más configuraciones. ¿Vieron a los descriptores que recién les empecé a mostrar toda la información del choplazo ese? Basta con que yo me meta, toque parámetros y acaba de decir, en vez de 1 va a decir 3, va a decir 4, porque le voy a estar indicando cosas que no son. Bueno, Vendor ID y Product ID son los valores que yo seteé. Esto tengan en cuenta que es configurable. ¿Vieron cuando ustedes generan el proyecto? El IOC, el configurador gráfico, les permite tocar estos parámetros. Device class 0, lo que le estoy indicando es que es un dispositivo HID. Serial number, el número 3, bien así, le puedo poner cualquier cosa, es un campo que tiene disponible para ponerle lo que yo quiera. Interfaces 1, cantidad de configuraciones alternativas 1, endpoints, esto sí me interesa. Endpoint 2, tiene 2, un endpoint de entrada, un endpoint de salida. Y el tipo de descriptor en realidad está mal esto, no es tipo de descriptor, es tipo de endpoint. Número 5, ¿qué era un tipo de endpoint 5? Un endpoint de interrupción. ¿Bien? Ahí va quedando. Va quedando. Dirección del endpoint 81, que es un endpoint de entrada o un endpoint de salida. De entrada. Tenemos otro tipo de endpoint 5 con dirección 1. Es el endpoint de salida. Yo acá porque estoy mostrándoles en pantalla algunos de los parámetros. Tengan en cuenta que tengo todos los descriptores. Podría mostrarle parámetros que no les interesarían. Es decir, ¿cuál es el consumo del dispositivo USB? Bueno, me meto en el campo correspondiente y les muestro el consumo. ¿Qué es lo que a mí me interesa que se queden de esta clase? Que en el proceso de numeración es donde se pasan los descriptores, donde el device le indica al host todos los descriptores que tiene. ¿El host le pasa descriptores al device? No, al device no le interesa lo que es el host. El host cumple con las normas de host y lo que quiere es saber todas las capacidades del device. Dentro de esas capacidades, ustedes no habían venido en la primera clase, vos sí, Rota, así que me imagino que los vas a poder ayudar. ¿Qué velocidades? Estoy hablando en 2.0, no estoy hablando en 3.0, en 2.0. ¿Qué velocidades podía tener un dispositivo conectado al bus USB? ¿Se acuerdan? Bueno, hay 3 distintas velocidades. Low speed, full speed y high speed. Low speed es 1,5, full speed es 12 megabits por segundo, megabits, no estoy hablando de bytes, y high speed es 480 megabits por segundo. Esas son las 3 velocidades. Esa información no se pasa en el proceso de numeración, sino que se hace por medio de resistencias. La verdad es que dije una resistencia de pull-up en D+, es full speed, una resistencia de pull-up en D- es low speed. ¿Qué velocidad corre nuestro dispositivo? Full speed. ¿Se acuerdan de Electrónica Digital 3? ¿A qué frecuencia máxima podía correr nuestro micro? 84. Si corre 84 MB, ¿a ustedes se les ocurre que el micro podría llegar a transferir 480 megabits por segundo? Claramente no. Por eso es que high speed no es compatible con nuestro micro. Nuestro micro únicamente trabaja en full speed. ¿Se lo puede hacer correr en low speed? La respuesta es sí, pero hay que reconfigurarlo para eso y hay que jugar con las resistencias para eso. No es una cuestión que no es que yo me meto en la enumeración, toco un bit y digo ahora es low speed. No, hay que cambiar las resistencias. En lugar de ser una pull-up en D+, va a ser una pull-up en D-. ¿Bien? Regla práctica, D-, data menos, es el cable blanco. El menos velocidad. Asocian una resistencia de pull-up en D- a low speed. Una resistencia de pull-up en D+ a high speed. ¿De qué valor es esa resistencia? Un K5. ¿Bien? ¿Por qué les menciono esto? Ustedes, si quieren hacer la prueba en su casa, agarran un cable USB,
los 4 cablecitos, una resistencia de un K5, si la sueldan entre D+ y B+, y no hacen absolutamente nada, no le conectan ningún dispositivo, el ruidito, el pip de conexión lo van a escuchar. Después les va a tirar error el sistema operativo de decir, no sé lo que es, nadie me contestó. ¿Vieron cuando dice el dispositivo no se puede configurar? Bueno, ahora por ahí entienden a veces cuando ustedes están trabajando en sus casas y quieren conectar un dispositivo y no les conecta, bueno, ¿qué es lo que falló? O sea, que ahora que conocen un poco más de USB, a quien le pasa eso, ¿qué le explicarían? ¿Qué problema ocurrió ahí? ¿Y cómo se llama? ¿El proceso de qué? Bueno, hay que mejorar un poquito antes de embarcarnos a ayudar a alguien. El proceso de numeración falló. Eso es lo que le tienen que decir. El proceso de numeración, que es básicamente el proceso en el cual el device le envía toda la información al host, falló. Hubo algo que no se entendieron y falló. Lo mismo pasaría si ustedes conectan un cable vacío. Si no le ponen nada y ponen una pull-up, el ruidito va a estar. ¿Por qué? Porque el host va a detectar una diferencia de impedancia en la red. Va a detectar el pip, pero cuando quiera empezar a enviar la información, nadie le va a contestar y va a terminar en un error. ¿Ok? Bueno, todo esto a que venía al repaso que hicimos de los campos que tiene nuestro dispositivo. Ya sabemos que es un dispositivo que tiene el endpoint 0 bidireccional para el proceso de numeración y tiene el endpoint 1 bidireccional, o sea, endpoint 1 de entrada y endpoint 1 de salida, para el proceso de tráfico de información regular. Y acá los vuelvo a agarrar a ver si se acuerdan. ¿Qué tamaño de endpoint le configuramos? 64 bytes. ¿Qué quiere decir? Que puedo mandar hasta 64 bytes. ¿Puede ser menos? Sí, pero no puede ser 65. No va a entrar en el endpoint. ¿Bien? ¿Ustedes qué es lo que tienen que entender por endpoint? Un buffer. El endpoint es un buffer donde yo escribo y tiene 64 bytes. Si me paso, no entra. Bien, claramente es eso. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona la aplicación? 1, 2, 3, 4. Escribo el textbox. Enviar, recibo. Bien. Es tan sencillo como eso. El textbox inferior es la data recibida, el textbox superior es la data enviada. ¿Bien? 6, 7, 8. No me actualizó. O tengo un breakpoint. No, tengo un breakpoint puesto. Ahí está. Esperen que lo sacamos. Bueno, esto me había puesto un breakpoint acá justamente porque les quería mostrar. Lo que es esta API que les estoy mostrando, DataIn, vectoriza acá cada vez que hay un proceso de data in, ¿bien? O sea, cada vez que hay un proceso de información, a ver si les puedo mostrar el previo a esto. Tenemos el data in. Cada vez que hay un proceso, en este caso, de entrada de información a mi dispositivo, va a vectorizar acá. Bien, cada vez que hay un proceso de salida de información de mi dispositivo, va a vectorizar acá. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque si ustedes quieren hacer algún flujo de algún pasaje de información, tienen que trabajar o con data in o data out. Esa es la forma más fácil de trabajarlo, tan sencillo como eso. ¿Bien? Y lo que sí les quería mostrar es, el endpoint 0 no, la otra API en donde tengamos una interrupción. Bueno, ZenReport ya lo tenemos más que claro. Ustedes saben que ZenReport lo que hace es, el vector que toma, lo manda por algún endpoint. Si yo me paro acá, chicos, en endpoint in address, ¿ven acá la línea 588, el argumento? ¿Qué valor va a tener ese define? Porque es un define esto, en definitiva. Me dice endpoint de entrada, address, o sea, la dirección del endpoint de entrada. ¿Qué valor sería? 81. Acuérdense de el endpoint de entrada tiene un 1 en el bit más significativo. Bien, o sea que acá básicamente lo que está haciendo es enviándole la información a través de una lista enlazada a mi host. Bueno, ¿dónde quería poner un breakpoint? Ahora en tal caso pongo el breakpoint, pero... ¿Ven que les dije? Bueno, acá se me... ¿Ven que está colgada la aplicación? No sé si ven, tiene el simbolito. Yo tengo un breakpoint. Lo pongo a correr y ven que me actualizó. O sea, entiende que es bloqueante, pero no es que va a quedarse... o me va a tirar un error. No, se va a quedar bloqueada ahí esperando que llegue la información. Si yo pongo un breakpoint del lado del device, claramente estoy bloqueando el proceso de loopback. Entonces nunca voy a enviar información. Bien, 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 5. Enviar 5. ¿Bien? 1, 1.
toda la información que yo estoy enviando, estoy produciendo un loopback en el dispositivo que básicamente reenvía la información al host. ¿Ok? Vamos a poner un breakpoint en la API que les quería mostrar. Bueno. Permítanme. A ver si lo tenemos acá a mano. Acá está. Puse un breakpoint, ven que está corriendo mi dispositivo. Vamos a mandarnos 1, 2, 3, 4. Enviar. Se me cuelga la aplicación porque no me está contestando el dispositivo porque puse un breakpoint. Fíjense que está bloqueado. Vamos a mirar state, a ver qué es lo que tenemos. Bueno, justo state lo tenemos escrito como, a ver si lo podemos reacomodar. Permítanme acá poner state. Ahí está. Vamos a mostrar esto acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que state tenía la información que recibía mi dispositivo? O sea, básicamente state, el puntero state toma la información recibida por el endpoint de salida. Yo acá les estoy mostrando cuál es la particularidad que tiene, que escribe de atrás hacia adelante, por eso es medio un chino. Por eso les estoy mostrando la posición 63, 62, 61 y 60, donde tengo la información 1, 2, 3, 4, que es la información que le mandé. Y esto lo que hace es lo copia en mi vector, que buffer sí lo tenemos, buffer es más cómodo. A ver, buffer lo tenemos acá. Vamos a agregar buffer. ¿Se acuerdan, no, chicos, que en variables tenían las variables locales y en expressions tenían las variables globales? Bueno, en buffer tengo, bueno, ya lo tengo armadito más o menos, a ver si se me reacomoda ahora. De power. A ver cómo quedó. Ahí está. No sé cómo, ahí está, perdón. 1, 2, 3, 4. Me copió básicamente lo que recibió, yo le mandé 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí. Me copió este 1, 2, 3, 4 en mi vector buffer. Bien, ¿a través de qué? De la API memcopy. ¿Ok? Hace un receive packet y ahora hace un send report. Fíjense, reenvía la información. Sí, vamos a darle un play, así no la cuelgo, y ahí me llegó. Bien, se había colgado esperando la información y básicamente la terminó recibiendo. Fíjense, vamos a mandar otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enviar. Exactamente lo mismo. No, ahora mandamos otra cosa. Ahí está. Bueno, me tarda en actualizar. Ahí está. Yo mandé del 1 al 8. Lo que no sé es cómo está configurado ahora. Déjame, es buena la pregunta porque no sé cómo lo configuré yo acá. A ver. No, por cómo lo estoy trabajando. En realidad puedo enviar lo que quiero. De hecho, mira, dejo el breakpoint. Voy a volver a mandar a ABC. Hacemos un step over. Me va a actualizar y me debería aparecer ABC. No, no. Ya sé por qué no está funcionando. Porque yo en realidad lo estoy filtrando desde el software. Yo desde el software no estoy considerando caracteres alfanuméricos. Estoy nada más tomando números, pero es transparente. El A que en ASCII es el 64, el B 65 y 66. No es ni más ni menos que eso. ¿Ok? Bueno, creo que con esto estamos. El repaso, yo esto se lo subo, chicos, el ejemplo este, como para que ustedes tengan un ejemplo de HID, de lo que es el proceso de conexión, de envío de datos, de información, el proceso de enumeración, y no queda mucho más que lo que ya vimos. Sí tener en cuenta que lo único que yo cambié respecto a lo que habíamos trabajado en la clase pasada es que en lugar de generar un Human Interface Device, generé un Custom Human Interface Device. ¿Ok? Bueno, los noto dormidos hoy, así que no los quiero seguir achacando con esto. Sí quería cumplir en mostrarles el ejercicio de lo que es un Custom Human Interface Device, el proceso de tráfico de información. Aprovecho y te hago alguna consulta. Joaquín y José, ¿tienen alguna consulta? Mini, una sola. La diferencia entre expressions y live expressions,
Cuando estás debugueando, ¿cuál sería? Que expressions no actualiza en tiempo real y live expressions actualiza en tiempo real. O sea, si yo dejo mi software en run, Claro. viendo, live expressions me va a ir actualizando el valor de la variable. O sea que vos cada vez que enviabas un nuevo dato y dabas a enviar, nosotros lo veríamos reflejado automáticamente en Live Expression. Exactamente. Ok, listo. De hecho, dos Porque patadas. yo lo haría de esa forma, cuando te veía, estaba pensando que yo lo hubiese hecho por Live Expressions, pero digo, bueno, capaz que no funcionaría en este caso. Pero veo que No, sí. no, funciona perfecto. De hecho, lo aprovechamos y lo mostramos, ¿sí? En absoluto. Genial. Vamos a hacer un switch. Corremos. Ahí va. Live expressions, la variable se llama buffer, creo, ¿no? Buffer, ahí va. Ahí está. No sé ahí si lo ves, Joaquín. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bien. José, ¿vos tenés alguna duda? No, yo vengo bien. Bien. Bueno, chicos, lo que sí se nos viene es algunas ejercitaciones más dentro de lo que es la práctica, y ya largamos con el proyecto, que lo vamos a hacer en clase. Ahí lo que les voy a pedir es que todos vengan. Evitemos digamos, cursada virtual en ese caso, porque no vamos a ir avanzando. La idea es que nos dividamos en dos grupos y empecemos a meter mano el hands-on en clase. ¿Alguno sabe algo de la vida de Chemo? Desde las elecciones que yo no supe más nada de él. Ahí después, si quieres, le mandamos un mail. Bien, la clase que viene, si le parece ya, además de ver alguna práctica del tema que nos corresponda, vamos a ya presentar el enunciado de práctico, ¿les parece? Tengan en cuenta que del práctico va a salir la nota de la materia, así que esmerémonos para que salga una buena práctica. Tema transceivers. ¿Han logrado comprar los transceivers de 485? Bueno, ¿lo pueden charlar? ¿Vos lo compraste? Ok, bueno, ¿cuál es el problema? Si él compró uno, tienen que comprar el mismo transceiver del otro lado. No pueden comprar cualquiera, tiene que ser el mismo. Yo diría cómprense alguno de más, porque por ahí en algún juego se puede llegar a quemar por estática. ¿Ok? ¿Cable alguno de ustedes tiene? ¿Algún cable? Si es mallado, genial. Bueno, algún cable mallado de 2 conductores, AB, que es lo que es positivo y negativo en 485. Ya váyanlo trayendo, así vamos jugando un poquito con los protoboards y armando las placas. Bien. Bueno, Marce, no sé vos si querías. Vean en el campus virtual que está la documentación de LoRa para engancharnos la semana que viene del tema, y está también la guía de clase de hoy. ¿Okay? Y para la próxima vénganse mejor descansados, chicos, que hoy han venido muy cansados. Se ve que el trajín del año ya los tiene complicados. Extrañan el fin de semana. Sí, el fin de largo me